Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a hablar sobre el informe ambiental, fase 4 de físico-química ambiental. Vamos a hacer referencia al índice de contaminación por materia orgánica, que lo conocemos con el nombre de ICOMO. Este índice lo que hace es representar el valor de contaminantes por materia orgánica que se encuentran presentes en cuerpos de agua. Este se define entre un rango de 0 a 1, donde el aumento de valor más bajo se relaciona con el aumento de contaminantes del cuerpo de agua. El índice de contaminación que vamos a hallar es para el río Juan Amarillo de Bogotá. Decimos que este índice de contaminación, al igual que el índice ICOME, el índice de materia orgánica se expresa en diferentes variables físico-químicas. Está la variable de demanda bioquímica de oxígeno, la variable de coliformes totales y el porcentaje de saturación de oxígeno. En este punto vale aclarar que el número 5 de la demanda de bioquímica de oxígeno hace referencia al quinto día de incubación, lo que veremos en el anexo 4. En la siguiente tabla nos muestra los datos del vertimiento de aguas abajo. Entonces ahí vemos los datos. Tenemos la demanda bioquímica de oxígeno con un valor reportado de 6060 y los coliformes totales en 1.359.624. Entonces esos valores los debemos tener en cuenta para no hacer el cálculo del ICOME. Ya el valor del porcentaje de saturación del oxígeno lo podemos calcular gracias a la explicación de la tutora mediante un método gráfico conocido como monograma, que es el que ustedes pueden observar aquí. Entonces para esto lo que nosotros debemos hacer es ubicar el eje X inferior en el dato de oxígeno disuelto de la muestra, que en nuestro caso equivale a 0,1 miligramos sobre litros. Y también ubicamos el eje X superior el dato de la temperatura, que en nuestro caso sería de 15 grados centígrados. Entonces ya para nosotros calcular el ICOME, vamos a seguir el siguiente proceso. Entonces ya teniendo los valores, donde nos indica que la demanda bioquímica de oxígeno equivale a 6060, los coliformes totales a 1.359.624 y un porcentaje de saturación de oxígeno del 2%. Entonces, debemos tener en cuenta que, según la segunda observación de la tutora, los coliformes totales son los que seguramente hacen referencia al máximo valor de las unidades formadoras de colonia. Y este valor está reportado en unidades formadoras de colonia sobre mililitros. Y lo que hacemos enseguida es dividirlo en 100 mililitros y usamos este valor para el cálculo. Entonces acá tenemos ya el total de los coliformes totales. Ya teniendo eso, vamos a nuestras variables para calcular el ICOMO. Entonces decimos que para el cálculo del ICOMO tenemos en cuenta el índice de demanda bioquímica del oxígeno, más el índice de coliformes totales, más el porcentaje del oxígeno. Y este valor lo multiplicamos por 1/3. Entonces una vez tenemos esto, tenemos unos valores y lo que hacemos es reemplazar nuestros valores en la fórmula. Entonces ahí nos indica que el índice de demanda bioquímica de oxígeno nos dio un valor de 2,5977. Sin embargo, debemos tener en cuenta unos datos importantes que nos dice que para DBO, si es mayor a 30 miligramos sobre litros, el valor del índice va a ser 1. Y que en nuestro caso eso es lo que se cumple, ya que según la tabla nos indicaba que tenía un valor de 6060. Y ya para el caso si fuera menor de 2, el índice sería 0. Acá ya tenemos los coliformes totales y lo que hacemos es reemplazar nuestros valores
y para hallar el índice de coliformes totales. Entonces, ya teniendo los datos que observamos aquí en la fórmula, los cambiamos, reemplazamos y tenemos un resultado del 0,3147. Entonces acá nos indica que para coliformes totales, si tenemos un valor mayor a 20.000, entonces el indicador sería 1, ¿sí? Que es lo que representa en nuestro caso. Y para coliformes totales, en caso de ser menor a 500, pues el valor sería 0. Es decir, que el valor que corresponde a coliformes totales es 1. Y ahora acá pues tenemos presente el porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces tenemos en cuenta que es igual a 1 menos 0,1 por el oxígeno, por el porcentaje. Entonces acá pues ya reemplazamos nuestros valores, ¿sí? Entonces el índice de oxígeno porcentaje es igual a 1 menos 0,101, ¿sí? Por 2, lo que nos da un resultado del 0,98. Entonces para el oxígeno en porcentaje, cuando es menor al 100%, tiene un índice de oxígeno igual a 0, ¿sí? Prácticamente ese es el resultado que nos arrojó del oxígeno, de 0,98. Bueno, ahora como tenemos todas las variables, pues retomamos nuestra muestra en la ecuación principal, ¿sí? De las que mencionamos anteriormente. Y reemplazamos, entonces ya nos vamos directamente a calcular nuestro ICOMO, el índice de contaminación por materia orgánica. Entonces al reemplazar la fórmula de 1/3 por 2,098 nos da un resultado del 0,6993. Ese es el resultado que nos da de aguas arriba. Bueno, ya hallamos el cálculo de aguas arriba, ahora lo que hacemos es realizar el balance de cargas, pues para generar ya los datos necesarios y calcular nuestro índice ICOMO, pero para aguas abajo. Y esto pues lo hicimos basándonos en los datos del anexo 3, que también se refleja en la tablita que ustedes pueden ver a continuación. Entonces, teniendo estos datos, nos damos cuenta que la demanda bioquímica de oxígeno al quinto día pues cambió, ¿sí? Cambia, ¿por qué? Porque es básicamente el resultado que nos dio. Y aquí lo que hacemos es realizar el balance de cargas para las diferentes concentraciones y ya lo hacemos con la siguiente fórmula. Entonces, la siguiente fórmula pues E de lo que nos indica la constante que nosotros vamos a hallar. Reemplazamos las variables y nos da un resultado del 0,1517 en este caso. Entonces pues esos fueron los resultados de nuestro índice de contaminación por materia orgánica del río Juan Amarillo de la ciudad de Bogotá. Entonces muchas gracias por su atención.